día, mi nombre es Juan Pablo Peñeros Carrillo, soy estudiante del programa Ingeniería Ambiental de la Universidad de Boyacá y hoy vamos a realizar dos ejercicios de la materia de mecánica de fluidos. El primer ejercicio dice: el agua en un recipiente se presuriza con aire y la presión se mide por medio de un manómetro de varios fluidos. Determinar en unidades del sistema internacional la presión en el punto D. Como la podemos observar aquí en la representación gráfica, se trata aquí en este punto, al interior del balón. Si H1 es igual a 0.2 metros, si H2 es igual a 0.3 metros y H3 0.46 metros. Considerar la densidad del agua, aceite y mercurio respectivamente, que nos la dan. Y aquí dice: tenga en cuenta que la presión en el punto A es igual a su código de clase multiplicado por 10 kilopascales. Entonces, de la representación gráfica podemos observar los diferentes puntos de presión y las diferentes alturas, y nos piden hallar la presión en D, sabiendo que nos dan la presión en el punto A. Debemos tener en cuenta que a lo largo del dibujo se puede observar que desde el punto A al punto B es agua, del punto B al punto C es aceite, del C al punto D se trata de mercurio. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos? Los datos que tenemos son las alturas respectivas. Tenemos las densidades como el agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del aceite, que es 850 kilogramos sobre metro cúbico, al igual que la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y la presión en el punto A sería el código de clase que a mí me correspondió, el número 14, por 10 kilopascales, eso da 140 kilopascales, lo que es igual a 140.000 pascales. Con respecto al desarrollo del ejercicio, sabemos que nos pide la presión en el punto D. Sabemos que podemos utilizar la fórmula de la presión hidrostática evaluándola en dos puntos. ¿Cómo? Pues hay que tener en cuenta que se van a evaluar dos puntos donde el fluido sea el mismo. Entonces se evalúa entre el punto C y D, sabiendo que el punto C es el que está a mayor profundidad. Por esa razón se escribe primero. Entonces la fórmula general dice que la diferencia de la presión en el punto C y en el punto D es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la diferencia de altura en el punto C y en el punto D. Al desglosar estas diferencias para despejar PD, entonces sabemos que está negativa. Entonces nos la podemos dejar así y la podemos multiplicar por -1. ¿Para qué? Para despejarla y nos quede positiva. Entonces al multiplicar por -1 nos quedaría la ecuación como menos PC más PD es igual a menos la multiplicación de la densidad por la gravedad por la altura. Entonces en la ecuación solución podemos ya reemplazar la presión en el punto D, lo cual es igual a, como está restando, pasa a sumar la presión C, pero como este está restando o está negativo, pues queda igual porque se va a quedar, no la movemos del igual. Entonces nos quedaría PD es igual a PC menos la multiplicación de la densidad por la gravedad por la altura. ¿Por qué? Porque esta multiplicación, recordemos, nos da pascales. ¿Por qué? Porque los kilogramos por una unidad de aceleración es igual a newtons y los metros, pues cancelados de los metros cúbicos de la densidad nos quedan metros cuadrados y los pascales son newtons sobre metro cuadrado. Entonces podemos restar unidades iguales, magnitudes iguales. Con respecto al desarrollo, no tenemos la presión en el punto C, pero sí tenemos la densidad de mercurio, que es 13.600, la gravedad, que es constante, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y la diferencia de alturas, que corresponde a 0.46 metros. Para hallar la presión en el punto C utilizamos la anterior fórmula, ya que podemos evaluarla en el punto C y D, donde
fluido cambia. Por eso es que podemos volver a utilizar la fórmula anterior. Entonces, la fórmula sería la diferencia de la presión entre el punto C y el punto B, entre el punto B es igual a la densidad del aceite por la gravedad por la diferencia de altura entre el punto C y B. A reemplazarla, al despejarla, nos queda que el punto C, la presión en el punto C es igual a la presión en B más la densidad por la gravedad por la altura. Pero entonces aquí no sabemos la presión en el punto B, entonces entra a ser otra incógnita. Entonces la evaluamos con la anterior fórmula, ya que podemos evaluarla con el punto A, lo cual se trata de un fluido del cual es agua. Entonces la fórmula quedaría como PB es igual a la presión en el punto A, que es la que nos dan, más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces recordemos que la presión en el punto A nos dio 140.000 pascales y esto se suma con la multiplicación de la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad y por la altura, que es 0.2 metros, lo cual nos da 141.960 pascales, y ese resultado nos devolvemos a la fórmula para hallar la presión en el punto C y la escribimos y hacemos el mismo procedimiento, la multiplicamos por la densidad del aceite, por la gravedad y por la altura, lo cual nos da 144.459 pascales, y ese resultado nos vamos a la primera fórmula para hallar la presión en el punto D. Entonces nos da que la multiplicación de la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura se la restamos a los pascales, entonces nos daría 83.150.2 pascales. Y ese es el ejercicio. Con respecto al segundo ejercicio, dice: se desea construir una canoa rectangular de madera de 2.5 metros de largo y 0.8 metros de ancho, y que en kilogramos, nos dan los kilogramos, tiene un valor igual al código de clase multiplicado por 60, tal como se muestra en la figura. La canoa se diseña para que soporte a una persona de 70 kilogramos. ¿Cuál es el calado de la canoa en unidades del sistema internacional? Recordemos que el calado es la longitud vertical que está sumergida de la embarcación. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Nos están pidiendo hallar la altura. Bueno, al analizar la gráfica o la representación gráfica, podemos evidenciar que se tiene pues varias fuerzas que están actuando en este momento, ¿no? Como la fuerza del empuje que actúa desde el centro del objeto hacia arriba, y como el peso. Pero tenemos que aquí hay dos pesos, tanto el peso de la canoa, que es el que nos están dando, que toca multiplicar el código por 60, y el peso de la persona, lo cual nos indica que el peso de la canoa más el peso de la persona es igual al empuje. ¿Por qué? Porque suponemos que está en equilibrio, entonces al sumar las fuerzas nos debe dar 0, lo cual nos da igual que, la sumatoria del peso para hallar la fuerza es igual al empuje, o la sumatoria de los pesos es igual al empuje. Bueno, teniendo esto, vamos a los datos. ¿Qué datos tenemos? Entonces, tenemos el largo, el ancho, la masa de la canoa, la cual es 14 multiplicada por 60 kilogramos, lo cual nos da 840 kilogramos, y la masa de la persona. Lo cual podemos hacer es sumar y hallar la masa total, lo cual nos da 110 kilogramos, 910 kilogramos. Con respecto al desarrollo, como habíamos dicho antes, nos piden hallar la altura, ya que nos piden la longitud vertical. Entonces, sabemos que el objeto está parcialmente sumergido, entonces utilizamos la fórmula del empuje, el cual la fórmula del empuje habla sobre el volumen del cuerpo
que el empuje es igual al volumen del cuerpo sumergido por la densidad del fluido por la gravedad. Entonces, al despejar el volumen, ¿por qué el volumen? Porque recordemos que el volumen es igual al área por la altura. Entonces, al despejar el volumen tenemos que queda igual al empuje dividido por la densidad y la gravedad. Entonces, como habíamos dicho antes, el volumen es igual al área por la altura y despejamos la altura, dándonos como resultado que la altura es igual al empuje sobre la densidad por la gravedad por el área. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la densidad, porque podemos hablar de que se trata de agua. Entonces, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es constante, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y no tenemos el empuje ni el área. Entonces, vamos a hallar el empuje. Como habíamos dicho antes, el empuje es igual al peso. Recordemos que para hallar el peso, eso es igual a la masa por la gravedad. Tenemos la masa total, la multiplicamos por la gravedad y tenemos el peso, lo cual nos dio 8.918 newtons. Entonces los colocamos en la anterior fórmula. Pero tampoco tenemos la altura, pero recordemos que la altura de un rectángulo es igual al largo por el ancho. Recordemos que el área es una superficie. Entonces, como nos dan esos datos, entonces sería el largo, que es 2,5 metros, y el ancho, que es 0,8 metros, lo cual nos da 2 metros al cuadrado. Y eso pues lo colocamos en la ecuación anterior para hallar la altura. Recordemos que la altura son metros, y aquí recordemos que la unidad de kilogramo, la unidad de masa por la aceleración es igual a newtons, y estos metros cúbicos con estos metros cuadrados se cancelan y nos quedan newtons sobre metro. Entonces se pueden cancelar los newtons y nos quedan metros. Y al desarrollar la ecuación nos queda como 8.918 newtons sobre 1000 kilogramos por la gravedad por la altura, nos da un resultado de 0.455 metros. Muchas gracias.